Feliz y bendecida tarde para todos desde mi hermoso país. Buenos días y bendiciones donde quiera que se encuentren. Nuestro poderoso Abacadosh les bendiga. Espero que todos se encuentren supremamente bien. Y por aquí organizando un poquito para poder hacer este maravilloso video que tengo por hacer el día de hoy. Vamos a orar, primeramente entregar esta oportunidad al Señor y pedirle dirección, sabiduría y entendimiento. Padre bello, Padre precioso, Padre maravilloso y eterno, en el nombre poderoso de Jesús, le bendigo y le doy muchísimas gracias por este maravilloso día que ya está acabando. Gracias por darnos el pan de cada día hoy, por darnos el techo y el vestido, por darnos la salud, la vida y la bendición y la oportunidad, Señor, de estar en esta hora frente a este celular grabando esta enseñanza. Entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y mi corazón, Señor amado, para que seas tú obrando y alentando nuestro corazón y dándonos sabiduría y entendimiento para que entendamos que lo que nosotros llamamos crisis y malos tiempos también es una oportunidad de conocerte más, de manifestar cosas que no conocemos, que no entendemos, de entender la fuerza que mora dentro de nosotros, pero sobre todo de conocer más de ti, de tu bondad, de tu amor, de lo poderoso que eres, de lo misericordioso que eres y de todo lo que has puesto en nosotros, que a veces por acomodarnos con ciertas circunstancias no nos damos cuenta que podemos dar más de lo que somos y tener más de lo que tenemos. Dame sabiduría y entendimiento para poder expresar. Le presto mi boca para que todo lo que salga, Señor, sea en bendición para la gloria y la honra de tu nombre, venga de tu corazón. Y permite que nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestro corazón esté presto para entender el mensaje que nos quieres dejar dicho hoy a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, yo hoy vengo a dejar una enseñanza por aquí basada en dos historias que hay en Mateo 9, Lucas 8, Lucas 8 del 40 al 56. Lucas 8 del 40 al 56, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba de camino, porque él atendió pues la solicitud de Jairo, se fue entonces a la casa de Jairo, y mucha gente era encima de él. Entonces de camino apareció una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y quien había gastado en médicos todo lo que tenía, pero por ninguno había podido ser curada. Entonces ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, porque él sintió que salió poder de él: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos los que estaban ahí, entonces Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices
¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que se vio descubierta, temblando, vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. Y entonces Jesús, en su misericordia, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba entonces aún hablando cuando vino una persona de la casa del principal de la sinagoga y le dijo, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino solo a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, ella no está muerta, solo está dormida. Entonces cuando lo escucharon, muchos se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros, creemos que sabemos más que Dios. Mas él tomándola de la mano, le dijo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y ella inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. El tema de hoy se llama Bendice tu crisis. Bendice tu crisis. En estos momentos tenemos conocimiento de muchas situaciones que se están presentando en nuestro país por las inundaciones. Muchos colombianos que han perdido sus casas, algunos han perdido seres queridos, sus negocios, sus emprendimientos. Y hay una crisis debido a la ola invernal que se ha estado presentando en nuestra nación. Y hace poco vi un video donde había mucha gente en un puente orando para que Dios recogiera las aguas y esta situación se detuviera. Es triste porque muchos de nosotros hemos venido a los pies del Señor debido a alguna situación que nos ha generado dolor, sufrimiento, angustia. Y como en el caso de Jairo, era porque su hija estaba teniendo una situación de salud y su vida estaba en riesgo, entonces él salió corriendo a buscar a Jesús. Probablemente Jairo ya había escuchado de Jesús, pero no fue sino hasta ese momento donde él vio que la vida de su hija de verdad estaba en peligro. Mire que ahí dice que salió corriendo a buscar a Jesús y se arrodilló y se le tiró a los pies y le pidió que fuera a su casa y que orara por su hija. ¿Por qué digo que seguramente Jairo ya había escuchado de Jesús? Porque ¿cómo supo que Jesús era el que podía salvar a su hija? Era porque él ya había escuchado de Jesús. Era porque él sabía quién era Jesús. Era porque él sabía lo que Jesús podía hacer. Entonces no fue sino hasta que llegó ese momento crítico donde él salió corriendo a buscar a Cristo. Ahora vamos para donde la mujer. Dice que llevaba 12 años padeciendo de esa enfermedad, que ya había gastado todo su dinero buscando médicamente la solución a su situación de salud, pero no fue sino cuando ya prácticamente se quedó sin nada, sin esperanza,
cuando tuvo como ese aliento para meterse en medio de la multitud, teniendo en cuenta que en la antigüedad y más en la cultura judía, cuando una mujer tenía su periodo menstrual, pues ellos consideraban que la mujer estaba impura, por lo tanto ella tenía que hacer como una especie de encierro, ella tenía que apartarse, porque hay algunas tradiciones que cuando la mujer tiene su periodo menstrual, parece ser que se mueve como un campo espiritual alrededor de ella que aparentemente no es muy positivo. Por ejemplo, yo he escuchado desde que yo era niña que cuando una mujer estaba en su periodo, no podía tocar a los bebés porque ellos les daba como, en mi pueblo le dicen pujo. Entonces no se permitía que una mujer que tuviera, estuviera en este momento de su mes se acercara a los niños. También tengo entendido que cuando se está sembrando, tampoco se permite que la mujer se acerque cuando se está sembrando, cuando se está cosechando, porque parece ser que algo espiritual se mueve en ese momento donde la mujer está en ese periodo maravilloso que tenemos todas, gloria a Dios, porque aunque en este caso particular para esta mujer se convirtió en una situación de tristeza, de dolor y de pobreza, porque ella lo perdió todo buscando la salud, también sabemos que hay mujeres que lamentablemente por situación hormonal o situaciones de quiste y todo eso no tienen este privilegio y también les toca es ir a buscar ayudas médicas para poder regularse en este aspecto. Entonces, para el caso de la mujer del flujo de sangre, ella no debía estar ahí. Ella no debía estar entre la multitud. La tradición la obligaba a apartarse. Entonces, imagínense cuánto tiempo estuvo ella buscando médicos, buscando ayuda, y cuánto tiempo estuvo en soledad debido a la costumbre, a las costumbres de ese tiempo, debido a la vergüenza que ella sentía. Y pues también me imagino yo acá que emocionalmente también ella estaba quebrada, desbaratada, por decirlo de alguna manera, porque pues con qué esperanza ella iba de pronto a procurar un esposo, una familia, si esta situación se convirtió como en una especie de crisis interminable para ella. Entonces, mire también en este caso cómo llegó esto a convertirse en una situación tan fuerte que ella en ese momento desconoció la ley, desconoció las costumbres, no le importó ese poco de gente que hubiese ahí, no le importó, sino que ella se enfocó en la solución. Y lo mismo que Jairo, entiendo yo, que en algún momento ella debió haber escuchado que había un rabí o un maestro cuyo nombre era Jesús, que levantaba muertos, que levantaba paralíticos, que sanaba enfermos, que era la promesa del Hijo de la Virgen que iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Ella en algún momento debió haber escuchado eso. Entonces, en vista de que ya ella había agotado todos los recursos, ya se había quedado sin un peso, ¿cuál era la última opción que ella tenía? Correr a los pies de Cristo. En la condición que estuvieran, ella corrió. Lo mismo Jairo. En la condición que estuviera, con todo y el puesto que tuviera, la influencia, la autoridad que tuviera, el reconocimiento que tuviera, ninguno de sus títulos, ni de sus funciones, ni de sus cargos,
ni de sus jefes, nada de eso le pudo a él ayudar a salvar la vida de su hija, porque probablemente Jairo también tenía su dinero y pudo haber acudido a muchos médicos, pero en este caso no sirvió nada de eso. Lo mismo pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella agotó todos los recursos disponibles, pero no funcionó. Entonces, no teniendo más opción, ella había escuchado. ¿Y qué se dijo ella? No, si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. No solamente escuchó, sino que creyó. Y no solamente creyó, sino que accionó y dijo, yo voy a arrebatar mi milagro. Y se metió en medio de la multitud sin importar lo que le dijeran, si la empujaban, la pateaban, lo que ella se fue a buscar el último recurso que le hacía falta. El recurso que le hacía falta, y era Cristo. Y ella recibió su sanidad. Es tanto así que cuando ella se ve descubierta, porque el Rey Jesús dice, poder ha salido de mí. O sea, aquí alguien distinto, en medio de todos los que están aquí, me tocó. Porque sí, Pedro de hecho le dijo, pero ¿por qué te sorprende? O sea, yo aquí como parafrasear, ¿por qué te sorprende? Si es que estamos en medio de mucha gente, nos están apretujando, ¿por qué te sorprende que te toquen? ¿Y qué dijo Jesús? En pocas palabras, no. Aquí hubo alguien especial que me tocó. Cuando ella se vio descubierta, entonces ella confesó, sí, lo hice yo y lo hice porque tengo 12 años con este asunto, ya me quedé sin nada, nadie me pudo ayudar y la última esperanza la tengo puesta en ti, mi esperanza la tengo puesta en ti, mi última opción, si lo podemos decir de alguna manera, o el último recurso, o ya hice demasiado, pero lo último que me queda es intentarlo contigo. Y la condición en la que ella estaba y la norma o la costumbre no la hacía digna a ella de acercarse a tocar el manto de un rabino. Pero ella se arriesgó, ¿sí? Y ella recibió. Y muchas de las situaciones que nos han traído a nosotros a conocer a Dios tienen alguna similitud con estos dos casos. Es nuestro último recurso. Ya estamos cansados, estamos agotados de buscar aquí, de buscar allá, de tocar esta puerta, de tocar aquella puerta, de decirle a esta persona, pedirle ayuda. A mí me pasó. Yo por mucho tiempo esperé de una persona que se supone que debía, ¿cierto?, ayudarme con cosas de mi vida y pues no. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que buscar de Dios para que Dios me ayudara a entender que hay cosas que no lo hacen los médicos, no lo hace el papá, no lo hace la mamá, no lo hace el esposo, no lo hace el psicólogo, no lo hace el dinero, no lo hace tu trabajo, no lo hace tú. Todo lo que tengas, hay cosas. Si esa crisis no hubiese llegado a tu vida, no hubieras buscado de Dios. Si Jairo no hubiera visto en riesgo la vida de su hija, no hubiera corrido a Cristo. Si la mujer del manto del flujo de sangre no hubiera escuchado que en Cristo Jesús estaba la solución a su enfermedad, a su problema, no lo hubiera buscado. Y muchas de las personas que en estos momentos, no solamente las que están pasando en esta situación de triste que está pasando en nuestra nación por la ola invernal,
están buscando, están dándose cuenta, no solamente ellos, sino muchos de nosotros que hemos pasado por distintas situaciones, no nos damos cuenta sino que esas situaciones que nosotros a veces vivimos las usa Dios para que podamos reconocerlo en nuestras vidas. Todas esas crisis y todas esas situaciones es para que nos acerquemos a Dios. Todo lo que estamos viendo en nuestro país es para que nos acerquemos a Dios. Todas las personas que han perdido sus bienes materiales, todo esto lo ha hecho Dios para llamar la atención de todos nosotros. Entonces, ¿para qué viene la crisis? O la prueba, como lo llamamos nosotros los creyentes. Es para que conozcamos a Dios. Job dice en Job 42:5. Y acuérdense que Job también era un hombre temeroso de Dios. En Job 1, Dios describe a Job como un hombre honesto, temeroso de Dios, responsable, consagrado. Pero de repente llega una situación donde él pierde sus hijos, perdió su salud, se quedó con una esposa que pues con su forma de expresarse no colaboraba mucho con la causa, perdió sus bienes. Y en todo ese proceso aún Job, teniendo un conocimiento de Dios, él le dolió. Él pasó por esa situación. Sin embargo, cuando tiene esa confrontación con Dios cara a cara, él declara: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque nos pasa muchas veces que se nos llena la boca a veces, por ejemplo, nosotros como creyentes, a veces se nos llena la boca diciendo somos cristianos, pero tenemos que revisar también si nuestro comportamiento es el indicado para acreditarnos ese título de cristianos. Porque Job era juicioso con Dios y Dios lo describe. Y aunque eso fue una prueba que se le puso a Job, ¿cierto? Y aún le vino a Job con todo lo bien comportado. Imagínense lo que nos puede pasar a los que han escuchado, como le pasó a Jairo y a la mujer del flujo de sangre, y no fue sino hasta que llegó esa situación, oh my God, que ellos acudieron a buscar del Señor. También vemos, por ejemplo, en Esther. En Esther también se presenta una situación. Yo voy a buscar por aquí una palabra. En Esther también se presenta una situación donde hay un enemigo y este señor da la orden a través de un movimiento corrupto que hizo delante del rey Asuero para que se le diera a él la potestad de decretar el exterminio del pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando llegó el momento de la crisis, que Mardoqueo solicitó a Esther que hablara, ella dice: no, pues es que aquí nadie sabe que yo soy judía, mire, usted me está poniendo es una carga de cuenta. Y Mardoqueo, ¿qué le dijo? ¿Quién sabe si para este tiempo no fue que tú fuiste puesta ahí? ¿Cierto? O sea que mientras ella estuvo ahí, ella de pronto no vio la necesidad de buscar de Dios así bien en firme, sino hasta que llegó la crisis. Y muchas veces nosotros también nos pasa. Nuestra relación con Dios se vuelve como una cotidianidad. Hola Dios, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pan, por el techo, muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén. Ya, es una relación como normal.
Pero resulta que con Dios no se puede tener una relación normal. Porque la Biblia dice que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. O sea que con Dios no se puede tener una relación normal. A Dios hay que tenerlo sí o sí y en serio. Pero eso está como en Juan 15:15 creo que es. Ay Dios, ¿dónde fue que la anoté? Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, en vano usted se esfuerza por construir una casa, por hacer una empresa, y usted puede avanzar en ese proceso. Pero va a llegar un momento donde Dios va a requerir que ese tiempo de calidad que Él quiere con usted, que usted lo reconozca, y no es sino en medio de la crisis que el ser humano, porque yo también me incluyo, hemos aprendido a buscar a Dios como debe ser, como le pasó a Job. Que Job lo dijo claramente, no hay que quitarle ni agregarle, yo de oídas te había oído. ¿Por qué? Porque él se comportaba bien, hacía todo, como el caballero este que estaba con el publicano. No, es que yo me sé los 10 mandamientos, yo ya leí la Torá, mejor dicho, yo no peco como aquel. Y no fue sino hasta que Jesús le dijo, ok, está bien, entonces ve y vendes todo lo que tienes y sígueme. Hasta ahí le llegó el impulso, ¿sí? Porque ya se volvió un poco crítico la condición o la manera como Dios, como Jesús le habló para que él pudiera evidenciar lo que había dentro de él. Porque esa es la otra cosa, que es que las crisis también llegan para poner en evidencia lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que hay una parte en la Biblia de cuando el pueblo de Israel, yo busco por aquí, cuando el pueblo de Israel, la idea era que ellos, la travesía por el desierto, luego de que fueron liberados, era para 11 días y duró 40 días, 40 años en el desierto. Y era, ay, me pica el ojo. Y era, y esa travesía duró 40 años. Pero resulta que las diferentes crisis que ellos vivieron o situaciones que ellos vivieron en ese desierto mostraron lo que había en el corazón de ellos. Y la crisis también sirve para eso. A veces somos buenos hasta que nos toca. A veces somos amables y somos dadivosos y somos compasivos hasta que nos tocan un puntico que de pronto a uno no le gusta. Entonces ahí sale en evidencia muchas cosas que tenemos a veces en el corazón y que están como tapaditos con maquillaje ahí hasta que ¡pum! Llegan las crisis y nos dejan ver lo que realmente hay en el corazón de nosotros. En Isaías, me olvidé aquí. En Isaías 55, el versículo 6 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonador. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la crisis o la prueba
tenemos que darle gracias a Dios por ellas. Yo sé que en el momento en que se está viviendo la situación, es complicado uno darle gracias a Dios por lo que está viviendo. Yo sé que es complicado porque cuando se están pasando momentos difíciles, lo normal del ser humano es enfocarse en ese momento de tristeza y de dolor, no en entender el propósito de la crisis. Pero al final nos damos cuenta y le damos gracias a Dios. Yo al menos he vivido algunas situaciones en mi niñez, en mi adolescencia y en otros momentos consecutivos de mi vida. He tenido situaciones complicadas. Y en su momento, primero porque no conocía a Dios como lo conozco ahora. Y no entendía tampoco. No tenía la sabiduría que tengo ahora. Entonces en esos momentos yo me enfoqué más en el dolor y en la tristeza que en el entender el propósito de la prueba. Pero hoy día, ya desde donde estoy, yo miro hacia atrás y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por eso, por esta situación que viví en tal momento, porque eso me ayudó a buscarte, a correr a ti, a entender que tenía cosas que tenía que soltar, olvidar situaciones y hoy soy la mujer que soy gracias a todas esas cosas que viví. Entonces el llamado en esta oportunidad es a bendecir las situaciones difíciles que vivimos en el pasado y que en el momento pudiesen estar viviendo algunas personas y tener un corazón lleno de gratitud, porque Dios sabe lo que hace. Así nosotros no entendamos, lo acabo de leer en Isaías 55, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Él sabe por qué permite que ciertas situaciones ocurran en nuestra vida. La certeza que sí los invito a que tengan, y se lo digo por experiencia propia, es que a los hijos de Dios todo nos ayuda bien. Todas las situaciones que nosotros vivamos en nuestras vidas, todas van a ser para bendecirnos. Y quieren que les diga algo, esa bendición es a futuro. Porque en el presente, por ejemplo, como está pasando en algunas regiones de Colombia, las inundaciones, hay personas que les toca empezar de cero. Pues ellos en estos momentos, muchos de ellos no comprenden de pronto. Para otros probablemente Dios les habló y no prestaron atención. Probablemente escucharon, busquen de Dios como Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y no es sino en estos momentos que están viviendo esta crisis que seguramente muchos de ellos se acuestan y hablan con Dios, así sea para decirle cómo hago para volver a empezar, pero eso los está llevando delante de Dios. Entonces la garantía frente a los momentos de crisis es que siempre va a salir un fruto bueno de nosotros cuando salgamos de ahí. Y ese fruto se va a ver reflejado en el futuro, no en el presente. En el presente estamos pagando el precio, estamos viviendo la situación, estamos tratando de ser fuertes, estamos tratando de mantenernos firmes, pero con la convicción de que el resultado final lo vamos a ver reflejado en un futuro con los frutos de la madurez, quizás más responsable, quizás más consagrado como Job, que dijo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, conocemos más a Dios, tenemos más confianza en Dios. Entonces, este programa se llama Bendice tu crisis. Bendice tu crisis porque ya vemos
que Jairo, que Job, que Esther y Mardoqueo, que la mujer del flujo de sangre, el mismo rey Ezequías, no fue sino en un momento de salud, una crisis tremenda, el mismo David, donde buscaron el rostro de Dios. Y yo personalmente también les puedo decir lo mismo. No fue sino en un momento de crisis donde yo me acerqué verdaderamente a Dios, porque yo me convertí como en el 2009 creo que fue, no recuerdo en este momento la fecha, y yo iba a mi iglesia y leía la Biblia y todo, pero no fue sino hasta el 2015 cuando tuve la situación de esta bebé que murió, que yo me acerqué verdaderamente a Dios, y yo busqué verdaderamente a Dios, y yo sentía a Dios, y yo le clamaba a Dios, y yo salí corriendo para donde Dios como la mujer del flujo de sangre. No fue sino en ese momento que estuve viviendo esa situación, que mi vida estuvo en peligro, y la vida de mi hija en peligro, y la vida de mi otra hija, porque también el temor de yo de pronto morirme y dejar mi otra niña de 3 años, fue que yo verdaderamente dispuse mi corazón para yo buscar a Dios realmente, para yo entregarme, para yo consagrarme. Y desde el 2015 empecé a tener una relación tan profunda con Dios, que hoy día puedo decir que no es suficiente, porque Dios siempre quiere más y más y más y más, y mi alma quiere más y más conocer de Dios. Entonces, bueno, la invitación en esta preciosa hora es a darles ánimo, a que tengan paz, a que confíen en el Señor, confíen en los procesos que están viviendo, confíen que de esta situación va a salir algo bueno, confíen en el Señor. Esta mañana leía Jeremías, lo olvidé, Jeremías 21 creo que era, que decía, y mire Jeremías todo el proceso que Jeremías le tocó vivir, y Jeremías decía, yo solo sé que yo tengo a Dios y confío en Dios, y que la misericordia de Dios se renueva todos los días, y que Dios no deja desamparado a los que confiamos en Él. Y la única manera de nosotros confiar en alguien es que se nos presente la situación que dé lugar a confiar en ese alguien. Porque si lo puedes resolver tú, ¿para qué necesitamos a alguien más? No, la confianza también depende de la necesidad que tenemos de alguien más, de lo que alguien más puede hacer por mí, lo que yo ya no puedo hacer. Y Jairo no podía hacer nada, la mujer del flujo de sangre no podía hacer nada. Cuando se presentó la situación con mi hija que murió, yo tampoco pude hacer nada. Y en otras situaciones que yo he tenido en mi vida, tampoco he podido hacer nada. Entonces, ¿qué me toca hacer? Confiar en Dios. La necesidad que se desprende a partir de una crisis es la que te hace confiar en Dios, buscar de Dios, conocer más a Dios, confiar en Dios. Es la única manera. Y entonces muchas veces Dios hace lo que está pasando por allá, la situación es difícil que se nos presenta. Es Dios diciéndonos, bueno, ahora me toca a mí, déjame a ver qué hago. Déjame ver que yo puedo hacer. Lo que los demás no hicieron, yo lo puedo hacer. Entonces, bendigamos nuestras crisis, démosle gracias a Dios por las crisis, porque ¿saben qué pasa en las crisis? Nos damos cuenta que Dios es real, que Dios nos ama, que Dios se preocupa por nosotros, que Dios quiere ayudarnos y que Dios tiene la solución para esa crisis. Conocemos a un Dios que tiene poder para resolverlo todo. Entonces, bendita las crisis que hemos tenido en nuestras vidas y que nos han traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús por toda la situación, Señor, que se está presentando en nuestra nación. Gracias
por las personas, papito bello de mi corazón, que lo han perdido todo. Gracias por todas las ayudas que estás mandando. Gracias porque yo sé que les vas a dar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y que la gloria venidera será mejor que esta que quedó debajo del agua y del pantano, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las crisis que se están viviendo en el presente en la vida de los que están escuchando esto, porque frutos de bendición, de abundancia, de sanidad, de prosperidad brotarán, Señor, de en medio de cada lágrima, de cada insomnio, de cada doblada de rodillas, de cada clamor que se presenta delante de ti. Será de bendición y de abundancia lo que saldrá de la crisis que se esté viviendo en estos momentos, quien sea que en este momento esté escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios cuida de ti y Dios cuida de mí, y las crisis es para que nos demos cuenta que en el pasado, en el presente y en el futuro Dios está, y que Él está en control de todas las cosas. Gracias infinita por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por estar con nosotros. Gracias por mover lo que ya no debe hacer parte de nuestras vidas, y gracias por abrir caminos de bendición, ríos en el sequedal. Gracias por mover los obstáculos, y gracias por estar acompañándonos en medio de todas las situaciones que se están viviendo. Yo sé que va a salir un corazón de todas estas situaciones, un corazón con más gratitud, una fe más robusta, una confianza muy poderosa en ti, Señor, y un conocimiento sobrenatural del Dios poderoso que nos ama y que cuida de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, que nos mires con ojos de piedad y de misericordia, que bendigas nuestro entrar y nuestro salir, y que nos des tu paz en medio de la situación que se esté viviendo. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Tengan paz, tengan fe, tengan confianza, porque cuando ocurrió el diluvio era porque había que remover algo que ya no era propicio y no estaba alineado con la voluntad de Dios. Y eso hacen las crisis: remover lo que ya no corresponde, quitar lo que no se alinea con la voluntad de Dios, e impulsarnos a nuestro propósito divino. Si tú estás en esa situación, avanza confiado, porque Dios camina contigo y la victoria es tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones.